No. En el momento que se plantea un caso, van a tener que recordar o actuar como si ya estuvieran graduados o graduadas quizás, pensando cuál es el instrumento que debe servirme para esto, cuál es el tratado o la norma o cuál es el caso jurisprudencial que me va a guiar en este tema. Podrán recordarlo y llevar adelante la solución de ese caso, una solución breve pero precisa. Es decir, planteado el caso que es una hipótesis, ya hoy en la clase vamos a trabajar con algunas hipótesis brevemente para que vean de qué manera se argumenta jurídicamente en estos casos de derechos humanos eh, y cómo lo van a tener que hacer ustedes en el examen. Decíamos que, entonces, en ese caso, ¿por qué digo breve y contundente? Porque lo que no tiene ningún valor es lo que ha ocurrido muchas veces, es que ustedes reiteren lo que es obvio. Por ejemplo, comentarios como si en esa situación hay maltrato evidente o en esa situación este, hace bien en quejarse frente a las autoridades. No, no, ustedes no tienen que dar argumentos obvios, sino decir qué le corresponde hacer el Estado, si esa es la pregunta, o qué recursos tiene esa persona, si esa es la pregunta, o qué jurisprudencia debe aplicarse al caso. ¿Sí? Y ser muy directo en eso, los estándares, es decir, el contenido con el que se va rellenando cada derecho es lo que va a estar seguramente en juego en cada caso. ¿eh? Algunos los hemos trabajado en el aula bastante bien, como han sido los casos en crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, y ustedes tienen clarísimo que una ley de amnistía, por ejemplo, en cualquier estado que pretenda aplicarse, lo han hecho como trabajo práctico este año en la página del aula. Bueno, sería inaceptable. Entonces, si le tocara un caso idéntico a ese que ya hemos trabajado, ustedes no tendrían que decir, pobrecita la madre, o sí, qué difícil situación, porque no es lo que estamos pidiendo, sino esa ley es nula conforme la reiterada jurisprudencia del sistema interamericano a partir del caso Barrios Altos y que se hizo eco nuestra Corte Suprema de Justicia en el caso Simón. Entonces, vamos al núcleo. No es necesario que me digan en qué tomo, ni el nombre completo del caso, sí que conozcan ese núcleo del caso, que sepan qué ha dicho la Corte Interamericana o qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia respecto a esas leyes, por qué son inválidas, por qué son nulas, porque, cuáles son los derechos afectados en ese caso, acceso a justicia, etc. Bueno, no me voy a ir a reiterar temas viejos porque tenemos muchísimos para hablar. Pero este año les había advertido que no solo van a tener un caso, sino que además van a tener, antes del caso, preguntas también obvias y contundentes. Probablemente, les digo probablemente porque esa parte del examen todavía no está armada, se trata de marcar opciones, o sea, una suerte de múltiples choice, eh, o sea, marcar opciones con palabras, mencionando, eh, bueno, eso, ¿no? La posibilidad de que esto sí, esto no, esto tampoco. De manera que los exámenes van a ser ágiles, rápidos. Siempre, siempre les decimos a nuestros alumnos en nuestras cátedras, alumnas y alumnos en nuestras cátedras de derechos humanos, que el examen es parte del proceso de aprendizaje. No está en nuestra voluntad hacer de esto una cacería, ¿no? De manera que la selección de esas preguntas tampoco va a tener por objetivo pescarlos así
para eliminarlos, ¿eh? Para nada. Sí, desde luego que va a requerir lecturas de contenidos básicos de todas las unidades que se están trabajando. Entonces esas preguntas van a tener que ver con esos contenidos básicos. Entonces si yo les pregunto, la regresividad, perdón, ¿cuál de estas características no pertenece al campo de principios de derechos humanos? Y pongo progresividad, regresividad y otra, seguramente que ustedes van a marcar regresividad, porque sabemos que los derechos humanos no son regresivos, no tienen que retroceder, eso está en el núcleo. O si les voy a preguntar los principios vinculados, cuáles de estos principios están en la base del derecho internacional de derechos humanos y son de aplicación en nuestro derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a mencionar, no de manera tramposa, desde luego que al hacer una opción múltiple, ustedes sí van a tener una pregunta que es falsa, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestionarios muy breves que nos van a facilitar desde luego la corrección masiva para que ustedes dentro de los 7 días puedan tener la nota como reglamentariamente se prevé. Bien, la clase de hoy es muy extensa, así que vamos a comenzar a hablar. Ustedes debían, les hemos aconsejado y les hemos pedido en varias oportunidades que vean como base la clase, el video de la doctora Claudia López, que marca la evolución histórica y las obligaciones, el contenido de obligaciones en los tratados marco. También en el día de ayer se habilitó un nuevo video referido a la intervención de una de las autoras, nosotros decimos la autora del Código Civil, que es Aida Kemelmacher, que es junto con 2 jueces de la Corte, con Lorenzetti y Hayton, firman el proyecto, elevan la ley de Código Civil que por supuesto aprueba el Congreso de la Nación. Bueno, Aida fue citada la discusión en el Senado, como muchas mujeres, algunas profesoras de la facultad que ustedes conocen han participado de ese debate, mujeres, hombres, médicos, abogados, abogadas, no solo del mundo jurídico. De acá entre las profesoras de esta facultad han participado Laura Casas y Soledad Deza, no sé de alguna otra más, por ejemplo, pero es probable. ¿Y por qué? Porque en la discusión de la ley, lo decíamos, el tema de la interpretación de los principios, bueno, ¿cuál sería el obstáculo, diríamos? El tema que planteaba una división entre las posiciones respecto a si la ley, que luego obtendría el número 27.610, ¿cierto?, de la interrupción voluntaria del embarazo, si esta ley era o no conforme al derecho internacional y a la protección de los derechos humanos. ¿Cuál era el punto en cuestión? Por favor, en el chat. Lo dice, ayer ustedes han visto el video de Kemmelmayer y ella dice, no es el único punto sobre el cual se edifica el sistema de derechos humanos. ¿Cuál es el punto que hace que, por ejemplo, las personas que estaban en contra, no solo los legisladores, ustedes saben que había 2 movimientos muy fuertes en la sociedad, y bueno, por un lado, la objeción de conciencia, el derecho del niño por nacer. En términos, vamos a hablar en términos de instrumentos internacionales. Si se tendría en cuenta la mujer o su autonomía o el feto, defiende proteger la salud de la mujer. Bueno, el punto es el artículo 4 de la Convención Americana,
que protege el derecho a la vida. Y acá ha puesto Sole Galeán, la protección de la vida desde la concepción. Y lo dice Aida, y les voy a recomendar que vuelvan a ver ese video. Les dice a los senadores de la Nación por qué el sistema, qué es lo que quiere decir el sistema cuando dice por lo general, además dice la convención, porque ya algunos estados que habían concurrido a firmar en el 69 ya tenían fuertes discusiones y adelantos, por ejemplo, en relación a algunas cuestiones vinculadas a certificar de alguna manera que el derecho a la vida, como todos los derechos, no es un derecho absoluto. Lo que más se discutía en esos años tenía que ver, desde luego, con la autonomía de la mujer, años 60, muy fuerte el feminismo en Estados Unidos, como ustedes han leído, muy fuerte ya las concepciones que van hablando de una decisión de la mujer vinculada a su salud, vinculada no solo a la salud sexual y reproductiva, sino también a reforzar la autonomía en el campo de las decisiones que podía tomar para organizar su vida, para si quería o no tener esa familia, si podía o no en ese momento de acuerdo a sus recursos, etc. Entonces, claramente ustedes ven cómo en la exposición, y si no lo han visto, deben ver el video de la doctora Kemmelmayer frente al Senado, les dice, miren, el sistema de derechos humanos no se edifica, no hagan un baluarte de esta parte del artículo 4 de la Convención, que dice la vida que comienza por lo general, desde la concepción. ¿Por qué? De nuevo, porque había estados que no querían firmar el compromiso de que la vida se iniciaba desde la concepción. Bien, entonces ahí Kemmelmayer explica cómo se conforma el universo de tratados que van a tener en cuenta, que deben tener en cuenta para llevar adelante el apoyo a la ley y para no utilizar el argumento de que era violatoria de los derechos humanos. Entonces, les recomiendo que lo vean y vamos viendo quienes lo han visto ya, que otros, por ejemplo acá, me hablan de conflictos de derechos, perfecto, que Kemmelmayer va a hablar de la proporcionalidad, de que cuando hay dos derechos en conflicto los vamos a tener que ponderar en conjunto, y se restringe una parte de uno y se restringe una parte del otro, por eso sabemos que el aborto también es hasta la semana 14, que es una enorme discusión si la semana 12, sabemos también que no es un derecho absoluto, sino que es una posibilidad vinculada a la situación de la mujer o de cualquier otro cuerpo gestante, como efectivamente dice la ley. Bueno, de paso que hablo de cualquier otro cuerpo gestante, vamos a recordar que en esta unidad, en realidad, nosotros dije al comienzo vamos a hablar de mujeres, pero tenemos que hablar de género también, que género es mucho más amplio que mujeres, y voy a anotar para antes de terminar la clase, si no lo he tratado al tema. Bien, entonces, ustedes dicen, acá dice la Corte tendría que tener en cuenta la interpretación que del artículo 4 hace en Artavia Murillo. Perfecto. Es uno de los argumentos que da a la autora del Código Civil en esa defensa del proyecto de ley. Dice, ¿qué ha dicho sobre la Convención? ¿Quién es la intérprete de la Convención? Es la Corte. ¿Y qué ha dicho del artículo 4? ¿Qué ha dicho en el caso Artavia Murillo, que es el caso de Costa Rica, en relación a la compatibilidad, ¿verdad?, de las medidas de política pública, primero una ley, después la suspensión de la ley para los casos de fertilización asistidas, respecto de los cuales, como ustedes saben, son muy reacios, no solo en América Latina,
acá son temas de indudable debate porque están muy vinculados a creencias fundamentalmente religiosas, entonces, y no solamente de religión de la Iglesia Católica, digamos que es la predominante en Latinoamérica, sino de otras iglesias, que repelen no solo su propio derecho, ¿verdad? No aceptan el derecho al aborto para sí, sino que son activos, militantes, violentos en muchos casos, en contra del derecho de las demás personas. En algunos casos he dicho violento, pero en muchos casos son violentos. Entonces, ahí sí es verdad, va a decir en este video, dice, la Corte es la que ha aclarado cuál es el alcance. En Costa Rica, esos grupos en ese caso, fertilización asistida, habían logrado la derogación de la ley. Entonces, la suspensión se había ido por un amparo, entonces en Artavia Murillo la Corte dice, no, un momentito, vamos a distinguir cuándo hay un niño y cuándo hay un embrión en proceso de fecundación y fecundando con posibilidad de fecundar un óvulo, porque se llevaba hacia ese extremo la posibilidad de no permitir el derecho de las personas, acá al revés, a tener un hijo. Bien, estas discusiones son muy profundas, las respetamos sin duda en el ámbito de las creencias particulares, pero en el ámbito de la igualdad del Estado entendemos que lo que debía hacer el Estado Nacional fue lo que se logra en la segunda vuelta, en el segundo año que se trabaja respecto a esto, que es el dictado de la ley finalmente en el año pasado, la 27.610, como decíamos, que no integra, por esa razón, la letra del programa, pero sí hacemos y reinterpretamos también nuestro programa, dado que hoy no podemos hablar de la intersección entre DESCA, derechos a salud, y mujeres y otros cuerpos gestantes, si omitimos hablar de esta ley tan importante y que es el ejemplo más reciente de la fuerza de la movilización de los colectivos en búsqueda de asegurar sus propios derechos. Acá dice también Julia Elizabeth que Aida Kemmelmayer habla de que no hay derechos absolutos, y entiendo su explicación, pero en el caso planteado por la senadora Fiori, bueno, no vamos a hablar acá del derecho al secreto médico de adolescente menor de edad. Gracias por traer el tema. Ustedes saben que la ley distingue, pero no exige, no está exigiendo ni en los casos de menor de 13 años actuaciones y declaraciones juradas, ni en los casos de violación, bastará solo en ese caso la declaración jurada, es decir, va más adelante de lo que había logrado la jurisprudencia argentina en el caso FAL, y que lo había dicho con todas las letras, que nuestro Código Penal no penalizaba esos supuestos de violación y de niñas, y que, bueno, sin embargo, sabíamos que las prácticas, lo supimos en nuestra propia provincia, seguían siendo fuertemente criminalizadas, a pesar de la fuerza de la jurisprudencia del caso FAL. Bueno, en definitiva, ¿qué diremos de esta ley? Que permite el acceso como parte del derecho a la salud. Es decir, que el hospital público va a atender, en ese caso, además sale esta ley junto con un paquete, digamos, ¿cierto? Se acompañan las decisiones, hay un derecho a la información muy amplio, a la persona que va queriendo abortar se le va a informar de las posibilidades que tiene si decide no hacerlo, si decide cuál sería la atención del Estado, digamos, es bastante complejo, es una discusión política profunda, que bueno, logró zanjar el tema. Fíjense que en Francia, por ejemplo, la discusión de la ley del aborto es en los años 70, mientras que en Estados Unidos fue a través de un fallo jurisprudencial, como ustedes saben, y es que con vigencia durante más de 40 años, diríamos, y que hoy el estado de Texas ha marcado un retroceso, por ejemplo,
Bueno, son temas no pacíficos sobre todo cuando se vinculan a emociones y a representaciones, es decir, lo que se denomina el pensamiento, la superestructura, la ideología o las creencias religiosas, se vincula a esto, entonces son temas de fuertes debates, pero esto no debe diluir que se trata estrictamente de un tema vinculado, por un lado, a la decisión de los cuerpos gestantes, de aquellas personas que tienen la posibilidad de quedar embarazadas, y también vinculado al acceso seguro al aborto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nadie es feliz, nadie puede ser feliz quizás frente a otras situaciones que a nosotros nos parezcan poco simpáticas, pero frente al aborto ninguna persona es feliz, ninguna. No es una decisión, como diríamos, trivial, no es una decisión. ¿Y qué ocurría en las prácticas? Esto todos lo sabemos, ¿verdad? Quienes tenían un acceso en condiciones económicas, de mayor seguridad, por el lugar donde se realizaba y las condiciones donde se realizaban, efectivamente accedía, y por otro lado teníamos mujeres pobres, criminalizadas, niñas criminalizadas, perseguidas, con embarazos no deseados. Un saldo tremendo de mayor exclusión, de reproducción de pobreza, de reproducción de pérdida de acceso a numerosos, a gran parte de los derechos que consagra, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño, para esos niños que no habían sido deseados, que en muchos casos esas madres adolescentes no querían, efectivamente no tenían ninguna posibilidad. Y a pesar de que durante los muchos años se trató de muy fuerte, que es una política atenta, desde luego, del Estado, de prevención del embarazo, de educación sexual, políticas que también fueron discutidas desde ese universo oscuro, medieval, que no se podía hablar de control, de prevención de embarazos, de preservativo, que el Estado no podía hablar de esas barbaridades. Siempre fueron temas de muchísimo debate, de mucho encuentro entre mentes un poco más humanas y progresistas, según mi criterio, y otras que dejaban adelante principios que la educación, la salud y los tiempos contemporáneos han demostrado que no sirvieron justamente para controlar eso que querían, que era la decisión, en todo caso, de no tener el niño. Bueno, acá es cierto, y después de la ley IBE, y yo pasé por eso antes de la IBE. Bueno, Simone de Beauvoir, muchísimas escritoras, en el caso de esta maravillosa escritora que en la tercera década del siglo XX ya comenzaba a hablar de el padecimiento de las mujeres en estas áreas, ¿verdad? Bien, lo que quiero decirles de la 27610 es que hay un artículo que es el artículo tercero, que tiene el marco normativo de la ley y, por supuesto, que alude al derecho de las mujeres a derechos humanos y ancla ese marco normativo en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la CEDAW, que como bien les explica en el video la doctora López, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que toma estas siglas raras del inglés, desde luego, como muchos pactos, la CEDAW, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque hay derecho a salud, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque hay derecho a la autonomía, la Convención de Belén do Pará,
por los supuestos de violencia contra la mujer que implican la negación de servicios de salud, y la tortura, la Convención de Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por también el sometimiento a niñas, fundamentalmente como al padecimiento de un embarazo no deseado, menos consentido ni por la edad ni de ninguna otra manera en los casos que preveía FAL, por ejemplo, y obligando a una maternidad realmente abusiva por todos lados. Bien. Entonces, tenemos, por un lado, sobre esto se va a centrar la parte que nos compete, más allá de la interseccionalidad que marcamos entre DESC, derecho a la salud, derechos, la autonomía como una decisión de la mujer y otros cuerpos gestantes, decíamos, otras posibilidades de gestación que se presentaran, y también finalmente veremos cómo en esa intersección aparece desde luego la posibilidad del acceso, ya no a través de un recurso, como se intentaba en los casos de FAL y en otros, sino directamente por una política pública que responsabiliza al Estado cuando la niega. Como ahí se ha nombrado, la objeción de conciencia está prevista en la ley, pero también está prevista la garantía. Esa objeción de conciencia tiene un límite. Desde luego que si el médico no quiere operar porque viola sus creencias, bueno, vamos a ver que la persona no podrá irse del lugar sin ser destinada con seguridad a la posibilidad de otro profesional que lleve adelante esta medida cuando así se requiera. ¿Hay algo que quieran decir muy brevemente sobre esto, Camila? No, yo creo que fue muy claro la exposición. Bueno, gracias, Camila. ¿Alguien que quiera agregar algo? El artículo 3, cuando dice de qué ley, es de la 27610 que veníamos mencionando. ¿Eh? Sí, como han puesto abajo las compañeras de 27610. Bien, bueno, seguimos. Habíamos hablado recién al final de la tortura y habíamos dicho que, bueno, que en el caso de mujeres y de género en general, ¿cómo abordamos el tema de género acá? Vamos a abordar el tema de género recomendando a quien está interesado, no vamos a evaluar sobre esto, pero a quien está interesado, la lectura de la opinión consultiva 24 de la Corte, que es un manual que reproduce algunos pronunciamientos anteriores, pero muy claro respecto a qué se entiende por género, qué se entiende por sexo, que ustedes lo han visto en la clase de la doctora López, en el escrito de la doctora López, en la identidad, la relación entre sexualidad, biología, identidad, género, la identidad como algo que fluye, la identidad como algo personal, como algo no fijo, como algo que depende también, que refuerza la autonomía, que está en el campo de decisión de las personas, que no puede ser impuesta por el Estado. Si nací Pedro y quiero ser Raquel y me autopercibo como Raquel, tengo derecho, así ustedes saben que el lenguaje inclusivo ha armado una enorme discusión, no solo en la Argentina, en otras partes del mundo también, muy fuerte, generando desde luego a los más regresivos, a mi juicio, así debates muy acalorados, y sin embargo el uso de todos los términos que todos tenemos en la cabeza, ¿verdad?, para describir las disidencias sexuales, el uso de
de palabras humillantes, ofensivas en el lenguaje coloquial, en el lenguaje periodístico incluso, en todas partes, ese lenguaje no ha sido, que todos sabemos en qué palabras podemos pensar porque los hemos escuchado, ese lenguaje no ha sido tan fuerte censurado como el otro, como el inclusivo. Incluso algunos alumnos en clase a veces nos han manifestado que se sentían incómodos cuando utilizábamos el les con ese carácter. Y es que el lenguaje, como manda el estructuralismo, ¿verdad? El lenguaje nos determina, el lenguaje nos permite una mayor comprensión. Por eso el lenguaje es, en este caso, una forma más de mostrar, una herramienta más para mostrar las disidencias y la diversidad sexual. ¿Por qué? ¿Por qué se identifican las diversidades con el arco iris de colores? Porque hay tantas sexualidades posibles como personas en el mundo. ¿Eh? Esto, y hay dentro de una misma persona opciones, dudas, caminos, etc. Todo eso lo dice la opinión consultiva 24. Es muy interesante. No podemos tener una unidad de estudio que abarque todas las posibilidades, si incluimos desde luego en el concepto de género las luchas, los esfuerzos de las disidencias sexuales para en los grupos que reconocemos en el ámbito de derechos humanos como LGTBIQ, los grupos que por justamente no identificarse con esa sexualidad asignada en el documento, en el momento de su nacimiento, bueno, han tenido enormes dificultades en todo el disfrute, en el acceso al amplio campo de los derechos humanos. Como siempre hay dentro de las disidencias algunos grupos que han sido más fáciles o menos, con menor violencia, digamos, o en algunos sectores recibidos. Quizás hoy ser CEO, o, es decir, gerente, en una empresa en Estados Unidos siendo gay no sea tan difícil como siendo trans, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dentro de las mismas disidencias hay procesos que requieren una mayor actividad del Estado para lograr reforzar esa protección. Pero como ustedes saben, las violencias contra no solo este capítulo de violencia y en lo cotidiano, en lo habitual, en la calle, en las homofobias, las transfobias, y pues ya sabemos que el caso que logró su tipificación en el Código Penal, en la dogmática jurídica cerrada, pasó del homicidio al femicidio cuando se mata a la mujer por su condición de tal. Que esto al comienzo, dentro de la dogmática jurídica, era impensable. Y fíjense ustedes que, y se decía en todos los cables, por favor, si el homicidio comprende mujer o varón, ¿por qué sería necesario un tipo penal con un elemento objetivo propio que decía, no, cuando el objeto, digamos, de la realización del tipo es la mujer, del tipo penal, ¿verdad? Ese tipo objetivo, cuando el objeto es la mujer, va a reconocer otra figura. Y también cuando el tipo subjetivo que exige en el femicidio, exige además no solo que se la mató por ser mujer, no solo que es mujer a quien se mata, sino que se la mató en el marco de su condición de mujer, por ser mujer. ¿Eh? Es decir, supongamos, no sé, alguien hace un disparo en una cacería y no ve de quién es la persona afectada, ¿verdad? Bueno, ahí que el cuerpo sea de mujer o hombre sería indiferente para el tipo penal del femicidio. ¿Eh? Pero si se tiene presente, cuando, por lo general, ustedes saben los tipos agravados, cuando esta relación es cuando el autor
está en una relación, es actualmente pareja, es expareja, hay un marco familiar, y también conocen no solo de derecho penal, sino también las estadísticas respecto al alto número de víctimas de femicidio en nuestro país y en nuestra provincia. Bien, entonces esto es lo que es lo más fuerte de la inequidad de género, es lo que, ¿cómo diríamos? En una piel enferma es lo que sale, es lo que se observa, es lo que se muestra. Y esa piel enferma de nuestra sociedad es eso, que tiene que ver con la inequidad, que tiene que ver con las concepciones patriarcales que explica muy bien la doctora López en su video, y por eso no vamos a volver sobre esto. Vamos a ir directamente a nuestro ámbito jurídico. Antes les quería decir, cuando hablamos de dogmática jurídica, que la primera que observa, Crenshaw es una teórica crítica del derecho, que observa, fíjense, en 1989 nos comienza a hablar de la interseccionalidad de la discriminación contra la mujer. Y dice, momentito, acá hay mujeres que están subordinadas no están subordinadas en un solo grupo, están subordinadas en dos grupos. En el caso de ella, investigaba y trabajaba en Estados Unidos, y dice, acá la mujer afro, sufre una doble discriminación. Y decía, no es lo mismo ser mujer, no es lo mismo la discriminación que sufre la mujer no afro, la mujer blanca en Estados Unidos, y tampoco es lo mismo la discriminación que sufre George Floyd, diríamos, el hombre afro. Decía, en el caso de la mujer de la comunidad afrodescendiente, black, negro, como quieran, en este caso de esta mujer hay una discriminación interseccional. Y este concepto le permitía qué hacer con esos tipos penales antiguos. Como ustedes saben, sobre lo que se impacta mucho, por ejemplo, sobre, primero, estado de emoción violenta, causas de antijuridicidad, esto no es una clase de penal, así que no nos vamos a detener, pero como todas esas construcciones que permitían o disminuir la pena o quitar la antijuridicidad del tipo penal, decía, esta conducta es antijurídica, pero si se dan estas condiciones, deja de ser antijurídica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, la persona está habilitada, porque está defendiéndose de un ataque, porque era su vida o la del otro, entonces la ley dice, en este supuesto hay, bueno, y aparece, Crenshaw, esta teórica crítica del derecho, nos dice, momentito, todas esas construcciones de la dogmática, del derecho, han mirado al hombre, y al hombre blanco además, pero fundamentalmente al hombre. Cuando hablan de repeler la fuerza, por ejemplo, en el estado de necesidad, cuando hablan de intervención inmediata, cuando hablan de, están pensando en un sujeto de intervención en esa relación jurídica o en esa conducta que está actuando, esa conducta prohibida por la ley, en un sujeto varón, hombre. Entonces, empecemos a modificar estos tipos, empecemos a poner la interseccionalidad. Bien, sin ingresar en el campo del derecho penal, la Corte Interamericana va tomando lentamente también estas miradas. Yo les quiero plantear a ustedes, vamos a hacer un trabajo porque dividirnos en salas sigue siendo medio complicado por el número de estudiantes que tenemos en las clases. Vamos a ver acá, acá se habla de transfeminicidio. Profesora, disculpe, cuando se mata a alguien trans, por ejemplo, en un marco que determina que fue por su condición, ¿cómo se le denominaría? Sí, transfeminicidio, gracias, en realidad también comprende la figura del femicidio, permite, digamos, aunque en lo coloquial y
o hablemos de transfemicidio, ¿verdad? Y en lo simbólico permite la figura de femicidio atender a la persona trans que ha transitado, digamos, ha transformado su sexualidad a la de una mujer, a un cuerpo femenino, ¿no? En ese caso del cuerpo femenino, digamos, estaría abarcada acá. Bien, decíamos, vamos a ver los casos en el tema de la Corte. Vamos a ver qué va haciendo con este tema tan fuerte de la violencia y respecto a la obligación de los estados. Les decía que era difícil trabajar en grupos, de manera que solamente les voy a pedir, ahora vamos a hacer 2 casos para que no sean tantos los que intervengan en el chat. Vamos a tomar los que tienen sus apellidos por letra a M inclusive, ¿cierto? Van a tratar de intervenir en este primer caso que les voy a plantear. Todavía no los ponemos, Rodrigo, en la pantalla, los similares. Van a intervenir en un caso en el cual les explico en qué consiste y ustedes van a dar argumentos como abogados de las víctimas, de la víctima. ¿Eh? Por otro lado, los alumnos que van de la N a Z van a dar argumentos como Estado. No como abogados. Ustedes saben que el caso cuando se lleva ya deja de ser un caso penal. O sea, ustedes no tienen que contestar como si fueran el defensor del imputado porque saben que el sistema interamericano no juzga personas, juzga estados por lo que hizo o por lo que no hizo, o por lo que no hizo. Y en este caso tenemos las víctimas que acceden. Entonces, alumnos y alumnas de A a M, escuchen pensando en qué argumentos tendrían como abogados de víctimas y los van a empezar a escribir jurídicamente el argumento y si pueden hacer mención a cuál es el ámbito normativo en el que se inscribe ese argumento. Y alumnos y alumnas de N a Z van a hacerlo como Estado. El caso es el siguiente, similar al que va a abordar, al que vamos después a ver qué ha dicho la Corte en un caso similar, ¿verdad? Pero esto es un caso hipotético. Podríamos decir que ocurre en una provincia cercana a la nuestra. Bueno, una niña va a la escuela todos los días de horas 8 a 12. En el transcurso de ida la acompaña siempre la madre. Al regreso, la niña llega hasta los 200 metros de su casa con un grupo de compañeras y a partir de allí llega, ya es de día, está muy iluminado el lugar, es un lugar donde hay tránsito, hay algunas casas construidas, no es absolutamente descampado. A partir de allí regresa a su casa y llega a horas 12:30. El día X, a horas 15, la niña aún no había regresado. A horas 15 ese primer día, la madre concurre a la comisaría del lugar. La madre concurre a la comisaría del lugar, la comisaría, la persona que está, primero que no está el encargado, mire, no está, viene más tarde, después que, señora, en realidad no ha pasado un mínimo de tiempo. Esto es un caso que la Corte sentenció en el 2014. Estamos muchos años después, ya sabemos que estos han cambiado muchos protocolos. Bien, pero la comisaría le dice, señora, debe estar en la casa de los compañeros. ¿Usted ha averiguado? No, solo he podido preguntarle a una chiquita con la que viene de la escuela y sí, han llegado hasta ahí a la esquina, pero mi hija no está. Bien.
la comisaría ese día demora 5 horas y ante la insistencia de la madre y otros familiares que van a apoyarla, recién recibe la denuncia. Aproximadamente les dice que sí, que van a recibir la denuncia, pero aproximadamente a horas 20. Recién recibe la denuncia. Bien, recibe la denuncia y al día siguiente una patrulla policial que está realizando un control en la zona descubre el cuerpo de la niña. Ese es el caso 1. La víctima, le pongamos de nombre Luz. Luz, eso. Quienes sean abogados del Estado deberán dar respuestas, tratando de no ponerse la capucha de torturadores, de respuestas en el marco que consideren de alguna corrección, y quienes sean abogados de las víctimas irán escribiendo en el chat. Vamos a tomar 3 respuestas de cada lugar. Si se sienten mejor haciéndolo brevemente, oralmente, lo hacemos oralmente. A ver, ¿alguien quiere ser abogado de Luz? O abogada de la madre de Luz. Ay, ay, ay. Pueden ser argumentos obvios, no es necesario que tengan un máster en procesal, ¿eh? No les estoy pidiendo eso. Es el acceso a justicia. Ahí hay como 3, profe. A ver, bien, bueno, no lo pasemos más. Acá, el Estado en su conjunto, dice Hernán Asís, incumplió con los deberes de debida diligencia establecidos en el artículo 7 de la Convención de Belém del Pará. Esta infracción a la debida diligencia queda demostrada en la demora a la respuesta ante el hecho. A ver, Hernán, ¿consideras que en este caso, a pesar de que el Estado, digamos, a través de la comisaría, permitió el acceso al recurso de alguna manera al recibir la denuncia a horas 20, debía actuar de inmediato? Sí, totalmente. Debe actuar de inmediato ante el peligro que ya se encuentra realizado, porque pasaron desde las 12:30, que no se tuvo la última noticia de la niña, hasta las 20 es mucho tiempo, pasa mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas. Esto lo traigo también por la rapidez. Al escribir iba a poner el ejemplo del caso del campo algodonero en México. Pasa mucho tiempo, hay muchas dilataciones, en la responsabilidad del Estado es actuar de manera rápida, eficaz, efectiva. Ahí nomás tiene que mandar el grupo de búsqueda, ahí nomás tiene que tomar los datos necesarios, ir a buscar testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estas horas entonces no solo son horas, sino que son horas decisivas. Exactamente, No exactamente. es solo que se trate de media hora, 2 horas, 5 horitas, no, son horas decisivas, ya lo vemos en la jurisprudencia que bien has mencionado. Ahora, aprovecho para preguntarte, Hernán. Sí. La obligación del Estado, Sí. cuando hay un delito, sí. ¿Distingues qué quiere decir la Corte cuando dice que es una obligación de medio? ¿Cómo una ¿O quiere que lo explique? ¿O obligación de medios? No entiendo, de recursos al utilizar. Digamos, la Corte entiende que el Estado tiene los recursos y los debe utilizar necesariamente. Si no es eso, lo podría explicar, la verdad que bien. no lo tengo.
Bien. La obligación ahí del Estado de actuar urgente, la obligación de actuar frente a este o a otra situación similar, dice la Corte, es una obligación de medio. Distingue la obligación de medio de la obligación de resultado. La obligación de medio es de la de disponer de todos los recursos a su alcance de inmediato. Y si no lo tiene, inventarlos, crearlos. Esa es de medio. De resultado quiere decir que a veces, aunque el Estado ponga todos los recursos, el célebre crimen perfecto, ¿verdad? A veces puede no obtener el resultado. O sea, no quiere decir que el Estado va a tener que mañana inventar y decir este es el culpable porque estoy obligado y ahí incurrir en otra violación de derechos, ¿verdad? Porque tengo que presentar un culpable. La obligación de medio es una obligación positiva, una obligación de actividad, es una obligación de, como bien has indicado, de debida diligencia. ¿Algo más quería decir, Hernán, acá y seguimos con otros ejemplos? Claramente, de utilizar los recursos, aunque no se logre el resultado que era encontrar a la niña, haber dejado constancia ni del resultado, ni de encontrar a la niña, ni de encontrar al causante, ¿verdad? Claro. Pero esa es la división que vamos a conocer en términos del derecho internacional. Bien. De haber dejado constancia que hizo todo el esfuerzo para lograr algo, que utilizó todos los medios posibles a su alcance. Muchas gracias. Bien, Gabriel Toledo, no te voy a hacer participar, ya lo has hecho muy bien acá en el chat. Gracias. Dice, si bien por la doctrina de riesgo previsible y evitable se podría imputar responsabilidad al Estado, esta exige, alguien se llevó este chat, lo quiero leer. A ver cómo hago. ¿Alguien lo puede leer, terminar de leer al de Gabriel Toledo? Me refiero a Camila o... No sé por qué no lo puedo leer. Si bien por la doctrina del riesgo previsible y evitable se podría imputar responsabilidad al Estado, esta exige que el Estado se muestre reacio a desplegar medidas tendientes a mitigar el riesgo, cuestión que no se acredita en el caso. Además, el accionar de la policía muestra debida diligencia. Bien. Gracias. Acá han puesto, no es necesario que transcurran más de 24 horas como eran los protocolos antes, ¿verdad? El Estado, fíjense cómo en los últimos años en todos los estados se visibiliza el tema, se modifican los protocolos en la justicia, pero ¿por qué nos parecía importante traer el caso Beli Franco? A ver, Rodrigo, lo podemos poner acá para que ustedes lean. Algunos hemos seleccionado algunos párrafos de la sentencia de la Corte. Después vamos al caso anterior, que es el caso de González, que ha citado Hernán. Bien, en el caso Beli Franco, que es un caso del 2014, que ya se monta de alguna manera, toma el caso González, que vamos a ver nosotros al revés, vamos a ver después. Dice, sobre el primer momento, antes de la desaparición de la víctima, la Corte, como ha hecho con anterioridad, la falta de prevención de desaparición no conlleva per se la responsabilidad internacional del Estado, porque a pesar de que éste conocía o debía conocer una situación de incremento de actos violentos que involucraba actos cometidos contra mujeres, inclusive niñas, no ha sido establecido que tenía conocimiento de un riesgo real e inmediato para la víctima de este caso. ¿Qué es lo que dice? ¿A dónde llega la obligación del Estado? Si nosotros decimos, bueno, pero es sabido que siempre hay niñas en Tucumán, que se ataca a las niñas, bueno, el Estado no puede tener un ejército frente a la salida de cada escuela, ¿verdad? Y esa no es la idea porque combina distintas políticas. Entonces, esto en realidad parte de algo más grave, que lo vamos a ver enseguida, de un contexto más grave, que es el contexto de México, de Ciudad Juárez, que recién mencionó un estudiante en el caso González o Campo Algodonero. Pero acá vemos
cómo esa obligación de debida diligencia del Estado no puede llevarlo a responsabilizar al Estado en abstracto, sino por cuanto ha hecho, dejado de hacer en materia de políticas públicas, por ejemplo, para modificar los estereotipos de género, para bajar el nivel de violencia, para poner a disposición de las mujeres o de las otras personas víctimas de violencia de género una línea telefónica, o 2 o 3, o casas, etc. Pero en general, en una sociedad democrática, no podría existir un régimen tan, digamos, diseñado en principio que impute, digamos, que haga necesaria la presencia del Estado en cada uno de los actos de nuestra vida, en la selección de nuestros amores, en cada uno de los actos de nuestra vida. Entonces dice, el Estado dice, acá hay cuidado, vamos a ver cuáles son las responsabilidades. El Estado sabía que en esta ciudad o después a la salida de las escuelas hay un riesgo general, bien, pero todavía antes de la desaparición de la víctima, no podía garantizar a todas las niñitas de la escuela, salvo con este avance en las políticas públicas, desarmando de los estereotipos, ¿cierto?, de furia y violencia, pero puntualmente. Pero después dice, en el contexto señalado, que seguimos hablando de otro caso más grave, no puede desvincularse al menos en sus aspectos generales de la impunidad generalizada existente en el país, México. Por ende, la existencia de tal situación obra como factor adicional que coadyuva el conocimiento estatal sobre la situación de riesgo. Pero la Corte colige que a partir de la denuncia formalizada, el Estado estuvo en conocimiento, aunque fuera verbalmente. Cuando esta señora va a las 3 de la tarde a la comisaría, el Estado, representado por el agente que ni siquiera tomó la denuncia, pero es un funcionario del Estado, el Estado está representado por este funcionario. No es necesario que yo exhiba un sello de la comisaría quinta. Está representado. Toma el conocimiento de la situación de riesgo. Además conocía o era posible de conocer lo narrado en tal denuncia, aún en esa forma verbal primera y luego escrita, se insertara en un contexto que potenciaba la posibilidad de lesión a los derechos de la niña. Bien, vamos al caso de Campo Algodonero, donde la importancia del contexto es decisiva. ¿Qué ocurría? Bueno, algunos conocen incluso por película, el caso de Ciudad Juárez, ¿cierto? Ciudad como hay otras en el mundo, ciudades de frontera o ciudades marcadas por una población masculina mayoritaria, con lugares, esas fronteras con Estados Unidos nada menos, con lugares de explotación sexual en ese caso, con lugares bueno, de trata. Y en ese lugar comienzan a aparecer bueno, mujeres que trabajaban en la maquila, en el trabajo textil de camisas, ¿no? de realizar camisas, de costureras que entraban a trabajar a primera hora de la mañana, que tenían jornadas laborales muy altas. Bueno, comienza a aparecer cuerpos de estas mujeres asesinadas. Entonces, el contexto en ese caso, en determinadas zonas de la ciudad, ya era un contexto de conocimiento del Estado. Y acá el Estado, no obstante eso, vamos a ver qué dice la Corte. Primero descarta, como en el caso anterior, nos habla de hay una situación
de contexto muy fuerte que indicaba, bueno, la realización de algunas medidas generales, como ser recorridas, guardias, etc. Pero en cuanto al segundo momento, dice, cuando se denuncia la desaparición, en este caso de 3 mujeres, pero era una situación que se reproducía en un gran número de casos, pero es un caso muy interesante porque es del 2009 y la Corte va a explicar, acá nos contó en nuestro posgrado quién era la presidenta de la Corte Interamericana, Cecilia Medina, y que tenía una agenda de derechos humanos y guiada por las políticas de género y que había llevado adelante el fallo del caso del penal Castro Castro, donde aplica por primera vez su voto la Convención de Belén do Pará. En este caso también nos va narrando de alguna manera la cocina, ¿no? Cómo van priorizando después en la Corte esos votos, porque desde luego que ella seguía supervisando algunos casos, como que siguen los jueces que integraron los tribunales supervisando casos. Bueno, en este caso, ¿qué nos dice? Dejado ese contexto ya, ¿no? Y atento al contexto del caso, cuando el Estado tuvo conocimiento que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente. No podía tener dudas. Se desaparecen en ese contexto 3 mujeres en horario similar. Cuando todas las que han desaparecido en ese contexto aparecían vejadas y asesinadas, no puede haber dudas por parte del Estado que ahí necesitaba una actividad profunda, inmediata, parar a todo el mundo, buscar en todos lugares. Entonces, acá nos habla el Estado de un deber de debida diligencia estricta, mayor. Normalmente el Estado tiene un deber de debida diligencia, pero acá tenemos si vamos a hablar de una dogmática jurídica que no me gusta en términos de derechos humanos, pero una exigencia de la intervención de la obligación del Estado que es agravada, que es superior, que está en un umbral más alto, ¿no? Que exige la realización exhaustiva desde ese momento de las actividades de búsqueda. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata, ahí, de autoridades policiales, fiscales, judiciales, como ustedes saben y como bien lo han explicado los compañeros. Vamos a dejar esto, tienen los casos para leerlos siempre en la página de la Corte, ¿no? Y después nos dice, México no demostró haber adoptado medidas razonables conforme las circunstancias que rodeaban a los casos para encontrar a las víctimas con vida. Si la falta, esa debida diligencia, no es una actividad formal, lo ha dicho la Corte, desde antiguo, ya desde Manfredo Velázquez Rodríguez nos vive hablando de debida diligencia para la búsqueda del estudiante desaparecido, ¿verdad?, de este primer caso que falla la Corte Interamericana. Y ya viene diciendo que esa debida diligencia no podía ser formal, que era el acceso a justicia a su vez, a los recursos, en ese caso que ya llevaba adelante esa desaparición y que el Estado no había hecho nada. Y acá nos dice, acá hay una debida diligencia estricta, hay una debida diligencia más profunda, más fuerte, que no da lugar enseguida viene el jefe, no da lugar, es de inmediato. Muchas veces nos llegan incluso por las redes sociales noticias de que no ha regresado a alguien y al día siguiente gozaba de buena salud, estaba en, qué sé yo, en Córdoba, puede ser que en algún caso el esfuerzo de alguna manera de la búsqueda, bueno, mejor, desde luego, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos, la respuesta, los minutos inmediatos son decisivos. Entonces, ¿qué hace el caso González Ocampo Algodonero? Además de remitirnos a la Convención de Belén do Pará, el artículo 7b, como tan bien ha dicho recién Hernán, además de remitirnos directamente al marco normativo, nos dice, el contexto es importante
y el contexto determina una obligación más fuerte. Si nosotros decimos, en la provincia, ya sé que todo el mundo está pensando hoy en lo que ha pasado en los últimos días, en el caso Huejas probablemente, y con mucho dolor, seguramente, y con mucha bronca en algunos casos. Bueno, quiero decirles que México, por ejemplo, luego tiene un caso que es el caso Atenco. Hay mucha jurisprudencia en México, en Guatemala, es decir, no solo es Argentina. Esto tampoco nos debe poner contentos, desde luego, pero el caso Atenco, lo que resulta interesante es que por primera vez ahí la Corte habla de, responsabiliza por tortura al Estado cuando hay una represión, o sea, en una protesta social, y la represión suben a los carros de asalto, desde luego a los móviles policiales, a un gran número de mujeres, las atacan verbalmente, sexualmente, luego físicamente, sexualmente, y se considera ese ataque físico, en ese caso la Corte aplica, entre otras, las convenciones, Belén do Pará, el artículo 24, desde luego, de la Convención Americana, la CEDAW, etcétera, porque ustedes saben que la Corte puede aplicar normas de su sistema y puede interpretar sus normas trayendo, para ampliar protección, trayendo marcos de otro sistema, como es la Convención de Derechos del Niño, para iluminar niños, niñas y adolescentes en el marco de la Convención Americana, la Convención de la CEDAW para iluminar derechos de mujer en el marco de la Convención Americana, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el caso que les estaba hablando de Atenco, donde está la libertad de expresión, la libertad, la protección a la integridad, desde luego, se aplica también, aplica la Corte la violencia sexual en el caso de las mujeres como una tortura y condena al Estado de México por no haber habilitado los recursos como correspondía y no haber llevado adelante el acceso a justicia en esa instancia de reparación que todavía tienen los estados antes de que se pueda denunciar el caso en el sistema internacional. Bueno, bien. Bueno, decíamos que teníamos mucho para ver. Vamos a ver, en el caso decíamos cómo se defendía, sacamos esto, ya, ahí estamos, Rodrigo, gracias, cómo... Bueno, acá hablan de todos los casos de violencia, es verdad, de los casos de violencia. Sabemos, decíamos, que es muy importante en América Latina, como ustedes saben, la discusión antes de los años en nuestro país muy fuerte y en América Latina muy fuerte, antes de, digamos, cuando en los primeros casos de la Corte Interamericana se empieza a pensar qué hacer con la violencia que se venía denunciando muy fuerte en Brasil y que no recibía ninguna respuesta por parte del Estado. El criterio era, a pesar de que grupos feministas de los años 60 en Estados Unidos y con algún soporte del pensamiento de Arendt, esta filósofa política que nosotros citamos y con la que trabajamos el concepto de derechos humanos, de Hannah Arendt, venían planteando que el espacio se tornaba público cuando hay una pretensión de igualdad. Que en el espacio, esa división en que decía Hannah Arendt, del espacio del privado y del público, me autorizaba a ser diferente en lo privado, pero cuando me relacionaba con el acceso de derechos, ya estaba en el espacio de lo público, porque el espacio de la igualdad, la aplicación, el acceso a los derechos me colocaba
en el marco de la ley, que era el espacio de lo público. Y ahí éramos todos iguales. Entonces a la mujer había que permitir el acceso cuando era víctima de situaciones de violencia, pero un feminismo bastante teórico todavía por aquellos años, bastante teórico, como yo les he contado alguna vez. Ni el derecho de los derechos humanos tenía su agenda, ni siquiera con Teherán, que empieza a hablar de la indivisibilidad de económicos, sociales y culturales, que después lo va a tomar la conferencia de Viena, sino más adelante, recién con Beijing, va a empezar a hablar de la agenda esta preocupante de la igualdad y de la violencia contra las mujeres. Y como un producto cultural muy grande que tenía que ver con bases de la sociedad, ¿no? Que no se trataba de algo discursivo, sino de construcciones sociales que había que ir deconstruyendo, modificando, como bien explica en su clase la doctora López. Porque esta sería un emergente, el emergente más grave de esa cultura desigual. Entonces, decíamos que íbamos a hablar de otras miradas respecto de cómo complementar estos nuevos desarrollos que venían dando, no solo en el caso del sistema interamericano, la Corte, sino también los comités que después va a comenzar a trabajar la CEDAW. Pero en los orígenes, en el caso de Brasil, se preguntamos cómo que, bueno, Brasil era uno más, era como Guatemala, como México, casos con índices muy altos de violencia contra las mujeres. En lugares donde también a la vez está todo un romanticismo de la relación, de la debilidad, de todas esas características asignadas a la mujer. Bien, el asunto es que el primer caso que realmente es aberrante, que ustedes muchos lo deben conocer, el caso que además hasta el nombre es como si lo hubiera elegido un lacaniano. Ella se llamaba María da Pena, con H intermedia, Pena, pero María da Pena. Y María da Pena sufrió ataques tan graves por parte de su esposo, todavía vive María da Pena, por parte de su esposo, tan graves de sentarla a una cocina a quebrarla, a darles golpes tan severos que tuvo atrofiada absolutamente y todavía conserva gran parte de su movilidad. El tema es que ante cada caso se hacían las denuncias respectivas. El Estado en ningún caso logró responder de manera que permitiera la protección del derecho a la integridad física de María da Pena. Bueno, el caso es llevado finalmente, los debates eran muy fuertes, cómo intervenir, se decía en ese momento, un órgano como la Comisión Interamericana, un órgano de la OEA en el ámbito privado, personal, del hogar, de la familia brasilera. La discusión fue muy fuerte y fue bastante, desde luego, se van construyendo el vínculo entre los derechos de las personas y el acceso y la garantía, y se acentúa la responsabilidad del artículo 2 de la Convención, que el Estado debe hacer todo para llevar adelante, que sus obligaciones no son solo respetar, que hemos dicho, las obligaciones de respetar, el Estado tiene que no hacerlo de atenco, no puede a través de sus agentes ir a pegar o violar a las mujeres, ahí estaríamos obligación de respetar. Si el Estado no lo hace, respeta. Pero la otra obligación, la de proteger, esta obligación de proteger lleva al Estado, que debe impedir que lo hagan los otros. Y si bien no puede estar durmiendo en la casa de los da Pena, de la señora da Pena, el Estado, frente a las noticias de la violencia ejercida sobre la mujer, debió actuar. Entonces,
comienza la causa de María da Pena, la comisión llega a una solución, diríamos. El Estado de Brasil dice que va a cumplir la recomendación, años después dicta una ley contra la violencia que lleva el nombre, la ley da Pena, se conoce, y sabemos que en nuestros días todavía, bueno, es muy alarmante las cifras, las estadísticas de casos de violencia, pero digamos, es un camino que no ha sido fácil al comienzo, no solo en los ámbitos domésticos, sino también en el ámbito internacional. Hubo que hacer un desarrollo muy claro de la obligación de protección y vemos cómo va subiendo los estándares, ¿cierto? Va a hablar de debida diligencia estricta, y sabemos que el Estado en cada uno de esos casos, por ejemplo en Beli Franco, le dicen al Estado condenado, si no me equivoco Guatemala, le dicen en la parte resolutiva de la sentencia toda la modificación que tiene que hacer el Estado para actuar de inmediato. Hay muchísimos casos en los que hacer la denuncia, no solo policial, sino judicial, sea no, todavía no es el tiempo, venga en 48 horas. Entonces, esas recomendaciones en estos años, que desde algún punto de vista son muchos, pero desde otro, no tanto de la evolución del derecho con respecto a estos temas, ha avanzado muy fuerte, corrigiendo a través de protocolos de intervención en todas las áreas. Sin embargo, sabemos que la situación todavía ocurre y que, bueno, y que pasan cosas como las que están pensando. Entonces, dejamos eso, quiero ir brevemente de nuevo a recomendar entonces que apliquemos, perdón, algo que ustedes tenían que estudiar también, que eran los estándares con mirada en la opinión consultiva 27, los estándares de igualdad con respecto a las mujeres que se plantean en esa opinión consultiva. ¿Hay alguien que brevemente pueda resumir, que nos diga qué es lo que ha leído, qué reconocimientos hace la opinión consultiva que antes no se tomaban en cuenta en el estándar de ejercicio de acceso al trabajo por parte de las mujeres? Hola, profesora. Martina Terán, adelante. Sí, lo primero que dice, o sea, la Corte en realidad da una respuesta a la Comisión Interamericana. O sea, en resumen, es que se respeten los derechos humanos de todos sin distinción, se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales y sindicales. Sí, perfecto. Ahora, teniendo en cuenta el artículo 26 de la Convención y el 8 del Protocolo de San Salvador. bien, perfecto. ¿Y de qué manera, qué habría que ingresar, en qué nos hace pensar, en qué dimensiones del trabajo podemos considerar que el no reconocimiento de esas dimensiones perpetúa la inequidad o la diferencia entre el acceso al trabajo o el reconocimiento, como dije recién, del trabajo de las mujeres en algunas áreas? Y bueno, eso lo explicaba también la profesora, el tema de las remuneraciones, por ejemplo, que ahora también se le da una tutela a la mujer, la desigualdad también con respecto a lo largo de los años históricamente a las mujeres. Y a lo largo de los años han ido... no, está bien, perfecto. Alguien, disculpa Martina, perfecto. ¿Alguien quiere agregar específicamente cómo llenamos estos derechos? ¿Qué más habría que ponerle? ¿Cuál sería el estándar, el umbral? Si fija algo la opinión consultiva 27 con respecto al acceso a la mujer, de la mujer a la libertad sindical o al empleo, ¿qué parcelas de empleo habría que reconocer como trabajo?
Bien, bueno, les queda para seguir leyendo ese tema. Son las 11:30 casi. Si hay alguna pregunta, la respondo y terminamos acá porque se ha hecho extenso. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, acá estoy. Bueno, me parece que estamos todos ya a concluida la clase. Muchas Profesora, gracias. disculpe, Gabriela, sí. sí, ahí leí en el chat y bueno, yo estaba con la misma duda. Cuando usted se refiere a parcela de trabajo, ¿se refiere al trabajo de la ama de casa que, o sea, no es considerado trabajo tristemente por la sociedad? Sí, Bien. sí, al trabajo, no digamos el trabajo de ama de casa porque hay una contradicción en términos ahí ya, ¿verdad? Ahí ya estamos diciendo que es el trabajo de la mujer como ama de la casa. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la denominación que se emplea? Los trabajos de cuidados en general, ¿verdad? Los trabajos de cuidados de personas, por un lado, por ejemplo, van a incluir desde el niño al anciano, al enfermo, a la enferma, etcétera. Tradicionalmente, como hay que hacer políticas muy activas para el reconocimiento de estas tareas como pagas, como registradas, como, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, también sacar estos límites de la división de, como has estado insinuando, Gabriela, respecto a las tareas que se realizan en el ámbito de la casa. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo sobre esto o cerramos? Pero, doctora, también tiene que ver con el suelo pegajoso o el techo de cristal que se le llama por la dificultad que tiene la mujer de acceder, por ejemplo, a puestos jerárquicos por dedicarse a la crianza de sus hijos y todas esas cosas. Absolutamente, para hacer los posgrados, para formarse, Claro. para asistir a los congresos, para llegar a ser manager, gerente de una empresa, para tener más horas. ¿Cómo es tu apellido, María José? Porque veo Guid. Guidotti Luna, nada más que me puse Guidotti en el chat. Bueno, no es que estoy poniendo notas, pero queda como una agendita de conceptos. Bueno, creo que la semana que viene, hasta acá llegamos con el material, así es, lo tenemos presente, el material de estudio. Creo que la semana que viene ya no tenemos clase, es así, o tenemos clase de consulta. Por favor, vean, repasen para la clase de consulta esa que vamos a tener antes de acá 2 semanas, antes del parcial. Repasen, por favor, todas estas unidades, así en la consulta vamos viendo, bueno, que vamos viendo en común las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, Camila, y gracias, Rodrigo. Chao. Buenos días, chao.